40 centímetros. Es lo que se hunde esta ciudad cada año. Hoy descubrirás el secreto de ingeniería que impide que estos rascacielos colapsen en el barro. Hola de nuevo, exploradores. Soy Rocco. Hoy viajamos a la Ciudad de México, la mítica ciudad de los palacios. Iniciamos nuestro recorrido en Xochimilco, la puerta acuática de esta gigantesca metrópolis. Todo esto es hermoso, pero está construido sobre suelo blando, el mismo que hace que la ciudad se hunda. Nuestro recorrido comienza en Xochimilco, donde la ciudad aún recuerda que fue lago. Los canales serpentean entre chinampas, jardines flotantes creados hace siglos por los pueblos originarios para arrancarle tierra fértil al agua. Desde arriba, las trajineras de colores parecen hojas que se deslizan sobre un espejo verde. Pero bajo esa calma, seguimos sobre el antiguo lecho del lago de Texcoco. Al avanzar hacia Coyoacán, las casas coloniales y sus plazas arboladas nos cuentan otra capa de la historia. El encuentro entre el mundo indígena y el mundo español, ambos construidos sobre suelo blando. Aquí, entre canales, callecitas y plazas, la ciudad nos susurra su origen acuático. No estamos sobre roca firme, estamos flotando sobre el pasado. Aquí el suelo cambia. Pasamos del barro del lago a la roca volcánica, pero los sismos siguen mandando. Nos desplazamos para llegar a la ciudad universitaria, el corazón intelectual de México. Desde el aire, el campus de la UNAM se extiende como un gran mural vivo. Edificios modernos, plazas abiertas y murales monumentales que cuentan la historia del país en piedra, color y símbolo. Muchos de estos edificios se levantan sobre roca volcánica, restos de antiguas erupciones que cubrieron esta zona con lava solidificada. Ciudad Universitaria es un laboratorio a cielo abierto donde la arquitectura, el arte y la ingeniería se combinan para convivir con los temblores, no para ignorarlos. Y aquí viene el corazón del problema. Donde más peso hay, el barro cede. Volvemos hacia el corazón de la metrópolis, el centro histórico de la Ciudad de México. Bajo nosotros se abre el Zócalo, una de las plazas más grandes del mundo, rodeada de edificios coloniales que parecen sólidos e inmóviles, hasta que los miramos con atención. A un lado, la Catedral Metropolitana muestra grietas, desniveles y escaleras inclinadas. No es descuido, es el peso de siglos de piedra, hundiéndose en un suelo saturado de agua. Aquí, cada fachada restaurada, cada andamio y cada intervención estructural cuentan la misma historia. La ciudad se hunde poco a poco. Algunas zonas descienden varios centímetros cada año. Caminar por estas calles es, en realidad, recorrer una ciudad que nunca deja de moverse. Una ciudad que pelea cada día contra el lago invisible que sigue debajo de ella. Aquí se ve el duelo más fascinante, el peso contra la ingeniería. Sobre el eje central se despliega uno de los duelos más fascinantes de la ingeniería mexicana. A un lado, el Palacio de Bellas Artes, un edificio magnífico, pesado, recubierto de mármol, que se hunde milímetro a milímetro en el antiguo lago. Sus cimientos luchan contra un suelo que se comporta como plastilina. Frente a él, casi desafiándolo, se alza la Torre Latinoamericana. Un rascacielos anclado con decenas de pilotes que se hunden muchos metros en profundidad, buscando roca firme bajo el barro. Cuando los grandes sismos sacudieron la ciudad, varios edificios se agrietaron o colapsaron. La Torre Latinoamericana, en cambio, resistió los embates de 1957, 1985 y otros terremotos posteriores, convirtiéndose en un símbolo de que es posible construir hacia arriba, incluso en una ciudad que se hunde.
Aquí el verdadero duelo no es entre dos edificios, sino entre la gravedad, el agua atrapada bajo el suelo y la imaginación de la ingeniería mexicana. La torre latinoamericana no solo domina el paisaje, es, como dicen muchos, el rascacielos que dominó al lago. Y aun con el suelo cediendo, esta ciudad insiste en levantarse. Seguimos el trazo del Paseo de la Reforma, una avenida inspirada en los grandes bulevares europeos que conecta el bosque de Chapultepec con el corazón del centro. Desde acá arriba, los rascacielos de cristal y acero se alinean como una muralla brillante. Muchos de ellos incorporan tecnologías antisísmicas avanzadas, amortiguadores, núcleos rígidos y sistemas que permiten que el edificio se mueva sin colapsar. En medio de este corredor moderno se levanta el Ángel de la Independencia. Con el paso del tiempo, el hundimiento del suelo ha obligado a reforzar y ajustar su base. La columna ha sido intervenida, reconstruida y elevada para seguir erguida. El Ángel no es solo un monumento histórico, es la prueba de que esta ciudad no se resigna. Cuando el suelo cede, la ingeniería se adapta y vuelve a levantar sus símbolos. Después de ver el conflicto, entendemos por qué la ciudad no se rinde. Nuestro recorrido culmina en el bosque de Chapultepec, el gran pulmón verde de la ciudad. Desde el castillo, en lo alto de la colina, se abre una vista panorámica. Edificios, avenidas, parques y barrios que se extienden hasta donde alcanza la vista, todos levantados sobre lo que alguna vez fue un sistema de lagos. Chapultepec nos recuerda que, a pesar del concreto y los rascacielos, la naturaleza sigue reclamando su espacio. La Ciudad de México respira, tiembla, se hunde y aún así se reinventa una y otra vez. Después de ver Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, queda claro, aquí la ingeniería es supervivencia. Si te gustó este recorrido, suscríbete y deja tu ciudad en los comentarios. El próximo destino lo eliges tú.